Hola trader, un día más saco tiempo para montar el vídeo. Los mercados están algo nerviosos y hay que extremar nuestra atención para no caer en grandes pérdidas. Antes de entrar en análisis para el día, fijaros en lo que ha realizado el precio en el día de ayer. Vemos un patrón de giro en clímax de una temporalidad superior, que finalmente acaba haciendo un hombro cabeza a hombro y que también cumple con el objetivo que indican los gurús del trading. Hoy busco la inspiración en la frase que dice así: si no te gusta el efecto, no provoques la causa. Aquí estamos, un día más con disciplina militar. Limpiamos y reorganizamos los gráficos y vemos que el precio se encuentra en un momento algo especial, ya que ha cumplido con el objetivo que marcan los gurús chartistas. Además, vemos mi indicador direccional retorcido en la parte superior o sobreventa. Por ello, es probable que pueda realizar un descanso de subida y genere un retroceso. También vemos que el mercado ha realizado un gap en la preapertura. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, las velas Heikin Ashi crean una vela para cerrar el gap. En este caso es esta. Pero sabemos que también hay muchas probabilidades de que el precio busque cerrar el gap. Así pues, tenemos dos motivos importantes para que el precio baje algo. Tendremos que tener en cuenta que en un retroceso, en las circunstancias en que están los mercados estos días, podría suponer entre 60 y 100 pip. Bueno, esperemos a la apertura a ver qué hace el precio y cómo podemos participar sin demasiado riesgo. Ya estamos cerca de la apertura y vemos que el precio efectivamente está haciendo un retroceso que no sabemos si será muy profundo. Hemos marcado 3 niveles que determinarán nuestras acciones. De momento tenemos el gorro de vendedor y nos preparamos para que el precio nos llene la orden de venta. Tengo puesto mi FIBO para ver a qué niveles llega, se para o rebota. Nos llena la orden y rápidamente nos da el profit de 10 pip. Me doy por satisfecho y preparo para cerrar los gráficos con un trade y más 10 pip. Pero aunque paro la grabación, me quedo un poco pendiente del mercado para ver qué es lo que hace finalmente. Se mete en un rango o pausa que yo soporto con paciencia y llega un momento en el que tengo mi direccional alcista, mi gatillo girando alcista y el precio empujando con fuerza, y veo la oportunidad de conseguir unos pips más y entro en largo. Aquí vemos que sigo teniendo problemas con los largos y no consigo asumir la decisión tomada, para bien o para mal, y cierro el trade antes de que el precio toque mi profit. Ahora sí, cierro los gráficos antes de que me enganche de nuevo y me pongo a montar el vídeo. Cerramos con 2 trades y más 18 pip. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis el like, que son gratis, y un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.